La motivación te hace empezar, pero la disciplina te hace llegar hasta el final. Hay momentos en los que todo parece sencillo. Nos sentimos inspirados, llenos de energía y convencidos de que esta vez sí lograremos cambiar. Empezamos nuevos hábitos, hacemos promesas y creemos que nada podrá detenernos. Pero, tarde o temprano, llega un día diferente. Un día en el que el entusiasmo desaparece, el cansancio pesa más que los sueños y cualquier excusa parece razonable. Es precisamente en esos momentos cuando la mayoría abandona el camino. Si hoy estás aquí, quizá no busques más frases motivadoras. Quizá lo que realmente necesitas es algo mucho más valioso, aprender a avanzar incluso cuando no tienes ganas. Bienvenido a El arte de la disciplina, cómo hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Este audiolibro no trata de convertirte en una persona perfecta, sino de ayudarte a desarrollar una fortaleza silenciosa que permanezca incluso cuando la motivación desaparezca. A lo largo de los próximos capítulos descubrirás por qué la disciplina no es un talento reservado para unos pocos, sino una habilidad que cualquier persona puede construir con decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Busca un lugar cómodo, permite que estas ideas te acompañen sin prisa y, sobre todo, mantén la mente abierta. Tal vez una sola reflexión sea suficiente para transformar la manera en la que enfrentas cada día de tu vida. Comencemos. Introducción. La mayoría de las personas cree que el éxito pertenece a quienes nunca pierden la motivación. Admiran a quienes parecen levantarse cada mañana con energía, cumplen cada objetivo y mantienen una determinación inquebrantable. Desde fuera, da la impresión de que poseen una fuerza especial, un impulso constante que nunca se apaga. Sin embargo, esa imagen rara vez refleja la realidad. Todos, sin excepción, atravesamos días de entusiasmo y días de agotamiento. Hay mañanas en las que todo parece posible y otras en las que incluso las tareas más sencillas se sienten como una carga. La diferencia entre quienes avanzan y quienes abandonan no está en la intensidad de su motivación, sino en la forma en que responden cuando esa motivación desaparece. La motivación es una emoción. Y, como cualquier emoción, cambia. Depende del descanso, del estado de ánimo, de las circunstancias e incluso del clima. Esperar que siempre esté presente es como esperar que el cielo permanezca despejado todos los días del año. Tarde o temprano llegarán las nubes, y quien solo actúa cuando el camino parece fácil terminará deteniéndose una y otra vez. La disciplina funciona de una manera completamente diferente. No depende de cómo te sientas en un momento determinado. Nace de una decisión consciente, hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando preferirías hacer otra cosa. No porque sea agradable, sino porque comprendes que cada acción de hoy construye la persona que serás mañana. Muchas personas imaginan la disciplina como una vida llena de sacrificios, reglas estrictas y renuncias constantes. Piensan que ser disciplinado significa vivir bajo una presión permanente, sin espacio para disfrutar ni para descansar. Pero esa idea está muy lejos de la verdad. La verdadera disciplina no consiste en castigarte. Consiste en dejar de negociar con las decisiones que ya sabes que son importantes. Es elegir cumplir una promesa hecha a ti mismo, incluso cuando nadie está mirando. Es demostrarte, día tras día, que puedes confiar en tu propia palabra. Cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, aunque parezca algo pequeño, tu confianza interior se debilita. Empiezas a dudar de tus propias capacidades y las promesas dejan de tener peso. En cambio, cuando cumples incluso las acciones más sencillas, ocurre algo extraordinario, tu identidad comienza a transformarse. Poco a poco dejas de verte como alguien que siempre empieza y nunca termina, para convertirte en una persona que actúa con constancia. Este audiolibro no pretende ofrecer no descubrirás un secreto oculto que cambie tu vida de la noche a la mañana.
Lo que encontrarás es una nueva manera de comprender la disciplina, no como una carga, sino como una herramienta que te devuelve el control sobre tus decisiones. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos cómo nacen los hábitos que sostienen una vida disciplinada. Porque la procrastinación es mucho más emocional de lo que parece. Cómo construir una identidad fuerte y qué hacer cuando inevitablemente aparezcan el cansancio, las dudas o el deseo de abandonar. No importa cuántas veces hayas perdido la motivación en el pasado. Lo único que realmente importa es la decisión que tomes a partir de este momento. Porque la disciplina no exige perfección. Solo pide una cosa, volver a elegir el camino correcto, una y otra vez. Y todo comienza con una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde: no necesitas sentirte preparado para empezar. Solo necesitas dar el primer paso y permitir que cada paso siguiente fortalezca el siguiente. Ahora sí, comencemos nuestro recorrido por el verdadero arte de la disciplina. Capítulo 1. La motivación siempre se acaba. Existe una idea que se repite una y otra vez en nuestra sociedad: si encuentras la motivación adecuada, podrás lograr cualquier cosa. Escuchamos frases inspiradoras. Vemos historias de éxito y creemos que el verdadero secreto consiste en sentir ese impulso permanente que nos haga avanzar sin esfuerzo. Pero la realidad es muy distinta. La motivación es valiosa, sí. Puede ser el inicio de un cambio importante. Puede darte el valor para comenzar un nuevo proyecto, inscribirte en un curso, salir a correr por primera vez o tomar una decisión que llevabas meses evitando. El problema aparece cuando esperamos que esa emoción permanezca para siempre. Ninguna emoción es permanente. Piensa en cualquier momento de tu vida en el que te hayas sentido completamente decidido a cambiar. Quizá prometiste hacer ejercicio todos los días. Tal vez decidiste ahorrar dinero, leer más libros o aprender una nueva habilidad. Durante los primeros días, todo parecía sencillo. Tenías energía, ilusión y una imagen muy clara de la persona que querías llegar a ser. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Llegó el cansancio. Surgieron nuevas responsabilidades. Aparecieron distracciones, problemas inesperados o simplemente días en los que no tenías el mismo entusiasmo. Y, sin darte cuenta, empezaste a posponer aquello que un día parecía tan importante. Muchas personas interpretan ese momento como una señal de que han fracasado. Piensan: quizá esto no era para mí. O peor aún, simplemente no soy una persona disciplinada. Pero esa conclusión es injusta. No abandonaste porque seas débil. Abandonaste porque esperabas que una emoción temporal hiciera un trabajo que solo la disciplina puede sostener. La motivación se parece al viento. Hay días en los que sopla con fuerza y te empuja hacia adelante. Todo parece avanzar con facilidad. Sin embargo, también existen días de calma absoluta. Si un barco dependiera únicamente del viento, pasaría gran parte de su tiempo inmóvil. Por eso existen los remos. La disciplina es ese remo que te permite seguir avanzando incluso cuando el viento desaparece. Quienes alcanzan grandes objetivos no son personas que viven motivadas las 24 horas del día. Son personas que aceptan una verdad muy simple: habrá días buenos y habrá días difíciles, pero ambos forman parte del camino. Imagina a un músico que solo practicara cuando se siente inspirado. Probablemente mejoraría durante algunas semanas, pero nunca desarrollaría una verdadera maestría. Ahora piensa en otro músico que practica un poco cada día, incluso cuando está cansado o preferiría hacer otra cosa. Después de algunos años, la diferencia entre ambos será enorme. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. La condición física no se construye en una sola sesión de entrenamiento. La confianza no aparece después de una única conversación. El conocimiento no nace tras leer un solo libro.
Todo aquello que vale la pena requiere repetición. Y la repetición rara vez resulta emocionante. De hecho, la mayor parte del progreso ocurre en momentos que parecen insignificantes. Un entrenamiento más. Una página más. Una llamada más. 10 minutos adicionales de concentración cuando nadie te obliga a continuar. Esas pequeñas decisiones pasan desapercibidas para el mundo, pero nunca pasan desapercibidas para tu mente. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, envías un mensaje silencioso a tu cerebro: puedo confiar en mí. Esa confianza no surge de las palabras. Surge de las acciones repetidas. De un mismo modo, cada vez que encuentras una excusa para abandonar, también envías un mensaje, aunque muchas veces no seas consciente de ello. Mis decisiones dependen de cómo me siento hoy. Con el tiempo, esa forma de actuar crea una identidad frágil. Empiezas muchos proyectos, pero terminas pocos. Sueñas con grandes cambios, pero las emociones del momento siempre tienen la última palabra. La disciplina rompe ese ciclo. No elimina el cansancio. No hace desaparecer las dudas. Tampoco convierte el esfuerzo en algo agradable. Lo que hace es mucho más importante: evita que tus emociones decidan por ti. Cuando una persona disciplinada dice que va a hacer algo, entiende que habrá días en los que tendrá ganas y días en los que no. Sin embargo, la decisión ya fue tomada con anterioridad. No necesita debatir consigo misma cada mañana. No pierde energía negociando con sus propias excusas. Simplemente actúa. Eso no significa convertirse en una máquina incapaz de descansar o disfrutar de la vida. Significa reconocer que las emociones cambian constantemente, mientras que los valores pueden permanecer estables. Si uno de tus valores es cuidar tu salud, seguirás moviéndote incluso cuando no tengas ganas. Si valoras aprender, estudiarás aunque el progreso parezca lento. Si valoras cumplir tu palabra, actuarás incluso cuando nadie esté observando. La disciplina no consiste en hacer cosas extraordinarias todos los días. Consiste en hacer las cosas ordinarias con una constancia extraordinaria. Y esa diferencia cambia por completo el resultado de una vida. Tal vez hoy no te sientas lleno de energía. Tal vez todavía estés esperando el momento perfecto para empezar ese proyecto. Recuperar un hábito o perseguir un sueño que has pospuesto durante demasiado tiempo. Pero el momento perfecto no existe. La motivación puede abrir la puerta. Sin embargo, solo la disciplina tiene la fuerza suficiente para mantenerte caminando cuando el entusiasmo se haya ido. Y ese es el primer paso hacia una vida construida sobre decisiones, no sobre estados de ánimo. Capítulo 2. Tu identidad crea tus hábitos. Después de comprender que la motivación es pasajera, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas parecen mantener hábitos saludables durante años, mientras que otras luchan constantemente por empezar de nuevo? A simple vista, podría parecer que todo depende de la fuerza de voluntad. Sin embargo, la explicación suele encontrarse en un lugar mucho más profundo: la identidad. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida comenzando por los resultados. Quieren perder peso. Quieren leer más. Quieren dejar de procrastinar. Quieren ahorrar dinero. Quieren ser más productivas. Todos esos objetivos son válidos, pero existe un problema. Cuando el único motivo para actuar es alcanzar un resultado, cualquier dificultad puede hacer que el compromiso desaparezca. Imagina a alguien que decide salir a correr únicamente porque quiere verse mejor dentro de 3 meses. Durante las primeras semanas mantiene el entusiasmo. Sin embargo, cuando el progreso deja de ser evidente o aparecen días complicados, la pregunta comienza a surgir en su mente. ¿Realmente vale la pena seguir? En ese momento, abandonar resulta mucho más fácil. Ahora imagina a otra persona que también sale a correr,
pero por una razón diferente. No corre solo para cambiar su cuerpo. Corre porque ha decidido convertirse en alguien que cuida de sí mismo. Cada entrenamiento deja de ser una obligación y se transforma en una confirmación de quién es. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la manera de actuar. Los hábitos más fuertes no nacen de una meta. Nacen de una identidad. Las personas disciplinadas no se levantan cada mañana preguntándose si deberían hacer lo correcto. Simplemente actúan de acuerdo con la persona que creen ser. Alguien que se considera un lector encuentra natural abrir un libro. Quien se identifica como una persona responsable cumple sus compromisos incluso cuando nadie lo supervisa. Quien se ve como alguien saludable elige con mayor facilidad aquello que beneficia a su cuerpo. No porque sea más fácil, sino porque esa decisión es coherente con la imagen que tiene de sí mismo. Aquí aparece una idea poderosa. Cada acción que realizas es un voto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. No necesitas demostrarlo con un gran cambio. Un pequeño acto también cuenta. Leer 5 páginas. Ordenar tu espacio de trabajo. Salir a caminar durante 20 minutos. Apagar el teléfono para concentrarte. Preparar una comida saludable. Ninguna de esas acciones cambia tu vida por sí sola. Pero todas envían el mismo mensaje. Esta es la clase de persona que estoy eligiendo ser. Muchas personas esperan sentirse diferentes antes de actuar. Creen que primero deben convertirse en personas disciplinadas y después comenzarán a comportarse como tales. La realidad funciona exactamente al revés. Primero actúas. Después construyes tu identidad. Nadie nace siendo disciplinado. La disciplina no es un rasgo reservado para unos pocos. Es una consecuencia de repetir decisiones que fortalecen la confianza en uno mismo. Cada vez que cumples una promesa, por pequeña que sea, refuerzas la idea de que eres una persona capaz de cumplir su palabra. Y esa confianza tiene un efecto extraordinario. Cuanto más crees en la persona que estás construyendo, menos esfuerzo requiere seguir actuando de esa manera. Por eso los cambios verdaderamente duraderos rara vez ocurren de un día para otro. No necesitas transformar toda tu vida en una semana. Necesitas demostrarte, una y otra vez, que eres capaz de hacer aquello que dices que harás. Existe una pregunta sencilla que puede cambiar la manera en que tomas decisiones. En lugar de preguntarte, ¿qué quiero conseguir? Pregúntate, ¿qué haría la persona en la que quiero convertirme? La respuesta suele ser mucho más clara. Si quieres convertirte en alguien constante, actuarás con constancia. Si quieres ser una persona tranquila, responderás con calma incluso en momentos difíciles. Si deseas ser alguien confiable, cumplirás tus compromisos aunque nadie te recuerde hacerlo. La identidad no se construye con palabras. Se construye con evidencia. Y la evidencia nace de las acciones repetidas. Es importante comprender otra idea. No eres tus errores. Cometer un fallo no destruye la identidad que estás construyendo. Todos fallamos. Todos posponemos algo alguna vez. Todos tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. La diferencia está en no permitir que un error se convierta en una definición. Fallar una vez no significa que seas una persona irresponsable. Abandonar un entrenamiento no significa que nunca serás disciplinado. Son simplemente decisiones aisladas. Lo que realmente define tu identidad es aquello que haces la mayoría de las veces. Por eso, cuando tropieces, evita decirte: siempre hago todo mal. En su lugar, recuerda quién estás intentando llegar a ser. Después, vuelve al camino con la siguiente decisión correcta. La identidad no cambia por un solo día. Cambia gracias a cientos de pequeñas elecciones acumuladas con el tiempo.
Y cuanto más coherentes sean esas elecciones, más natural se volverá la disciplina. Porque llega un momento en el que ya no haces lo correcto por obligación. Lo haces porque simplemente forma parte de quién eres. Y cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo para convertirse en parte de tu identidad, has dado uno de los pasos más importantes hacia una transformación que puede durar toda la vida. Capítulo 3. El poder de las pequeñas acciones. Vivimos en una época que admira los grandes resultados. Las historias que más llaman nuestra atención suelen ser aquellas que hablan de transformaciones espectaculares. Personas que cambian por completo su vida en pocos meses. Empresas que alcanzan un éxito extraordinario o atletas que parecen superar todos los límites. Sin darnos cuenta, comenzamos a creer que el progreso siempre debe ser rápido y visible. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más silenciosa. Las transformaciones más profundas rara vez ocurren de un día para otro. Se construyen lentamente, mediante acciones tan pequeñas que, en muchas ocasiones, parecen insignificantes. Ese es el verdadero poder de la disciplina. No consiste en realizar esfuerzos heroicos una vez al año. Consiste en repetir pequeñas decisiones correctas una y otra vez, incluso cuando nadie las aplaude. Imagina a dos personas que comienzan exactamente desde el mismo punto. La primera decide mejorar un poco cada día. Lee unas pocas páginas antes de dormir, dedica unos minutos al ejercicio, organiza mejor su tiempo y procura aprender algo nuevo con frecuencia. La segunda piensa que esos pequeños esfuerzos no marcarán ninguna diferencia. Espera el momento ideal para hacer un cambio radical, convencida de que algún día tendrá suficiente tiempo, suficiente energía o la motivación perfecta para empezar. Durante las primeras semanas, ambas parecen avanzar al mismo ritmo. La diferencia apenas se nota. Después de algunos meses, tampoco parece haber una gran distancia entre ellas. Pero el tiempo tiene una forma muy particular de recompensar la constancia. Las pequeñas acciones comienzan a acumularse. Lo que ayer parecía insignificante empieza a producir resultados visibles. Una página leída cada noche se convierte en varios libros terminados. 10 minutos diarios de ejercicio fortalecen el cuerpo mucho más de lo que parecía posible. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero con regularidad termina creando una tranquilidad financiera que parecía inalcanzable. La mayoría de las personas subestima el poder de la acumulación. Esperan obtener grandes recompensas después de unos pocos días de esfuerzo y, cuando eso no sucede, concluyen que el método no funciona. Pero el crecimiento rara vez sigue una línea recta. Muchas veces ocurre algo parecido a plantar un árbol. Durante un largo periodo parece que no sucede absolutamente nada. Riegas la tierra, cuidas la planta y, sin embargo, el crecimiento apenas es visible. Sería fácil pensar que todo ese esfuerzo ha sido inútil. Lo que no ves es que, bajo la superficie, las raíces están desarrollándose. Cuando finalmente el árbol comienza a crecer, parece hacerlo con rapidez. Pero ese crecimiento no apareció de repente. Fue el resultado de todo el trabajo invisible realizado durante mucho tiempo. La disciplina funciona exactamente igual. Gran parte de tu progreso ocurrirá mucho antes de que puedas verlo. Por eso es tan peligroso depender únicamente de los resultados para mantener el compromiso. Si solo actúas cuando obtienes una recompensa inmediata, abandonarás justo antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos. En cambio, cuando aprendes a valorar el proceso, cada pequeña acción adquiere un nuevo significado. Ya no haces ejercicio únicamente para cambiar tu cuerpo. Lo haces porque estás fortaleciendo el hábito de cuidar tu salud. Ya no lees solo para terminar un libro. Lees porque estás entrenando una mente más curiosa y preparada. Ya no trabajas únicamente para recibir un reconocimiento.
Trabajas porque deseas convertirte en una persona que cumple con excelencia aquello que decide hacer. Ese cambio de perspectiva transforma la disciplina. Cada acción deja de ser un evento aislado y pasa a formar parte de una cadena mucho más grande. Una sola decisión probablemente no cambiará tu vida. Pero miles de decisiones parecidas sí lo harán. Existe otro aspecto importante que muchas personas olvidan. Las pequeñas acciones también funcionan en sentido contrario. Así como un hábito positivo puede mejorar tu vida poco a poco, un hábito negativo también puede deteriorarla de manera casi imperceptible. 5 minutos más de distracción cada día. Una tarea importante que siempre dejas para mañana. Una promesa que decides romper porque parece no tener importancia. Nada de eso parece grave por separado. Sin embargo, cuando esas decisiones se repiten durante meses o años, terminan definiendo la dirección de tu vida. Por eso la disciplina no consiste únicamente en hacer grandes sacrificios. Consiste, sobre todo, en prestar atención a los pequeños momentos. Porque son esos momentos los que pasan desapercibidos y, precisamente por eso, tienen un enorme poder. Cada vez que eliges levantarte cuando suena la alarma. Cada vez que terminas una tarea antes de buscar entretenimiento. Cada vez que cumples una promesa que hiciste solo para ti. Estás construyendo algo mucho más valioso que un resultado inmediato. Estás construyendo carácter. Y el carácter no aparece por accidente. Se forma a través de cientos de pequeñas decisiones que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una forma de vivir. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas demostrar nada con un esfuerzo extraordinario. Solo necesitas hacer correctamente la siguiente acción. Después, la siguiente. Y después otra más. Porque las grandes transformaciones casi nunca nacen de un momento extraordinario. Nacen de personas comunes que, día tras día, eligieron no rendirse ante la importancia de lo pequeño. Y cuando aprendes a respetar el valor de esas pequeñas acciones, descubres que la disciplina deja de sentirse como una carga. Se convierte, poco a poco, en el camino más seguro hacia una vida construida con intención, paciencia y constancia. Capítulo 4. Gana la primera batalla del día. Cada día comienza mucho antes de que tomemos nuestra primera decisión importante. Comienza en el instante en que abrimos los ojos. Ese momento, que suele durar apenas unos minutos, parece insignificante. Sin embargo, tiene un enorme impacto sobre el resto de la jornada. Es allí donde muchas personas ganan o pierden la primera batalla del día sin siquiera darse cuenta. Piensa en lo que ocurre apenas despiertas. El teléfono está al alcance de la mano. Una notificación llama tu atención. Después llega otra. En cuestión de minutos ya estás respondiendo mensajes, revisando redes sociales o consumiendo información que otras personas decidieron mostrarte. Todavía no has elegido conscientemente cómo quieres vivir tu día, pero alguien más ya está ocupando tu atención. No parece un problema. Después de todo, solo fueron unos minutos. Sin embargo, esos minutos suelen convertirse en media hora, y esa media hora cambia el ritmo con el que comienza toda la mañana. Empiezas el día reaccionando a lo que sucede a tu alrededor en lugar de actuar según tus propias prioridades. Y esa diferencia es más importante de lo que parece. Las primeras decisiones del día crean una dirección. Cuando eliges levantarte en el momento en que suena la alarma, estás enviando un mensaje a tu mente. Cuando ordenas tu cama, bebes un vaso de agua o dedicas unos minutos al silencio antes de mirar una pantalla, también estás enviando un mensaje. No se trata de la acción en sí. Se trata de lo que representa. Cada pequeño acto dice, hoy soy yo quien decide cómo empieza este día. Eso es disciplina. Muchas personas creen que una rutina matutina debe ser perfecta.
Piensan en despertarse antes del amanecer, meditar durante media hora, hacer ejercicio intenso, leer un libro y preparar un desayuno impecable antes de comenzar a trabajar. Si un día no consiguen cumplir todo ese plan, sienten que han fracasado. Pero la disciplina no necesita perfección. Necesita consistencia. Es preferible una rutina sencilla que puedas mantener durante años, que una rutina extraordinaria que abandones después de una semana. No importa si solo dispones de 15 minutos. Lo importante es utilizarlos de manera consciente. Puedes respirar profundamente durante unos instantes. Estirar el cuerpo. Escribir 3 prioridades para el día. Leer unas pocas páginas. Dar un breve paseo. Lo esencial no es la actividad específica. Lo esencial es comenzar el día tomando decisiones alineadas con la persona que deseas ser. Existe una razón por la que esto resulta tan poderoso. Las acciones generan impulso. Es mucho más fácil continuar moviéndote cuando ya has comenzado. Una pequeña victoria al despertar aumenta las probabilidades de tomar una segunda buena decisión. Después una tercera. Y luego otra más. Así, poco a poco, el día empieza a construirse sobre una cadena de elecciones conscientes. En cambio, cuando las primeras decisiones nacen de la improvisación o de la comodidad inmediata, también se crea una cadena. Solo que esa cadena suele conducir a la distracción, la procrastinación y la sensación de que el tiempo desapareció sin haber hecho nada importante. No siempre podrás controlar lo que ocurra durante el resto del día. Habrá llamadas inesperadas. Problemas. Cambios de planes. Personas que necesitarán tu atención. Eso forma parte de la vida. Pero casi siempre podrás decidir cómo quieres empezar la mañana. Y esa decisión es una de las pocas que depende completamente de ti. También es importante comprender que ganar la primera batalla del día no significa levantarte antes que los demás. No existe una hora mágica que garantice el éxito. Hay personas disciplinadas que comienzan su jornada a las 5 de la mañana y otras que lo hacen varias horas después debido a sus responsabilidades. O a su horario de trabajo. La disciplina no depende del reloj. Depende de la intención con la que empiezas el día. Puedes despertar temprano y desperdiciar las primeras 2 horas. O puedes levantarte más tarde y utilizar los primeros 30 minutos con claridad y propósito. Lo que marca la diferencia no es la hora. Es la calidad de tus primeras decisiones. Cada mañana representa una nueva oportunidad para demostrarte que eres capaz de dirigir tu propia vida. No necesitas esperar al lunes. Ni al próximo mes. Ni al comienzo de un nuevo año. Cada amanecer es un nuevo comienzo. Y cada comienzo es una oportunidad para reforzar la identidad que estás construyendo. Quizá algunas mañanas te resulte fácil. Otras veces sentirás el peso del cansancio y la tentación de posponer todo un poco más. Habrá días en los que no tendrás ganas de levantarte, de entrenar o de comenzar ese trabajo importante. Precisamente en esos días es cuando la disciplina adquiere su verdadero significado. Porque vencer la primera batalla del día no consiste en derrotar al mundo. Consiste en vencer las excusas que aparecen dentro de ti antes de que el día siquiera haya empezado. Y cuando aprendes a hacerlo con frecuencia, descubres que muchas de las batallas que parecían imposibles se vuelven mucho más fáciles de afrontar. Todo comienza con una decisión sencilla. Abrir los ojos. Levantarte. Y recordar que, desde ese primer instante, tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser durante el resto del día. Capítulo 5. Diseña un entorno que trabaje para ti. Cuando las personas hablan de disciplina, casi siempre imaginan una batalla interna. Piensan en alguien luchando contra la pereza, resistiendo la tentación o esforzándose por mantener el control en todo momento.
Desde esa perspectiva, parecería que las personas más disciplinadas simplemente poseen una fuerza de voluntad extraordinaria. Pero la realidad suele ser mucho menos dramática. La mayoría de las veces, la disciplina no depende de ganar una batalla constante contra uno mismo. Depende de evitar que esa batalla sea necesaria. Aquí es donde entra en juego un elemento del que pocas personas hablan, el entorno. Tu entorno influye en tus decisiones mucho más de lo que imaginas. No solo el lugar donde vives o trabajas, sino también todo aquello que ves, escuchas y tienes al alcance de la mano cada día. Observa un momento tu espacio. ¿Qué es lo primero que encuentras cuando te sientas a trabajar? ¿Tu escritorio invita a concentrarte o está lleno de objetos que distraen tu atención? ¿Qué ocurre cuando tienes un momento libre? ¿El teléfono está siempre en tu bolsillo, esperando que una notificación interrumpa lo que estabas haciendo? Muchas veces creemos que nuestras decisiones nacen únicamente de nuestra voluntad. Sin embargo, una gran parte de ellas son respuestas automáticas al ambiente que nos rodea. Si cada vez que entras en una habitación encuentras una televisión encendida, será más fácil terminar viendo algo durante horas. Si el teléfono permanece sobre la mesa mientras intentas trabajar, tu mente seguirá pendiente de él, incluso aunque no lo toques. Si la comida poco saludable está siempre a la vista, necesitarás mucha más energía para elegir una opción diferente. No se trata de falta de carácter. Se trata de que el entorno está empujando tus decisiones en una dirección determinada. Las personas disciplinadas comprenden esta realidad y dejan de confiar únicamente en su fuerza de voluntad. En lugar de preguntarse, ¿seré capaz de resistir la tentación? Se hacen una pregunta mucho más inteligente. ¿Cómo puedo hacer que la tentación aparezca con menos frecuencia? La diferencia es enorme. Imagina que deseas leer todos los días. Si los libros permanecen guardados en una caja dentro de un armario, probablemente olvidarás que existen. Pero si colocas uno sobre tu mesa de noche o junto al lugar donde descansas cada tarde, las probabilidades de abrirlo aumentan de forma natural. No porque tengas más disciplina, sino porque has reducido la distancia entre la intención y la acción. Ahora piensa en el caso contrario. Quieres concentrarte durante una hora, pero cada pocos minutos recibes mensajes, notificaciones o recomendaciones que capturan tu atención. Intentas ignorarlas. Durante un tiempo lo consigues. Pero llega un momento en el que cedes. Entonces te culpas por haber perdido el enfoque. Tal vez el problema nunca fue tu capacidad para concentrarte. Tal vez el verdadero problema era un entorno diseñado para interrumpirte constantemente. La disciplina se vuelve mucho más sencilla cuando eliminas obstáculos innecesarios. No porque el esfuerzo desaparezca, sino porque dejas de desperdiciar energía tomando la misma decisión una y otra vez. Cada elección consume atención. Y la atención es un recurso limitado. Si debes convencerte todos los días de hacer lo correcto, terminarás agotado. En cambio, cuando preparas tu entorno para favorecer los buenos hábitos, muchas decisiones dejan de requerir un esfuerzo consciente. Esto también ocurre con las personas que te rodean. Las actitudes, las conversaciones y las expectativas del entorno influyen silenciosamente en tu comportamiento. Es difícil mantener hábitos positivos si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de personas que ridiculizan el esfuerzo, justifican la procrastinación o consideran imposible cualquier cambio. Por el contrario, cuando compartes tiempo con personas que valoran el aprendizaje, la responsabilidad y la constancia, esas conductas comienzan a parecer normales. No porque alguien te obligue, sino porque el ambiente cambia aquello que consideras posible. Eso no significa alejarte de todos los que piensan diferente. Significa elegir conscientemente qué voces permites que tengan mayor influencia sobre. También conviene recordar que el entorno no es solo físico.
Las palabras que consumes forman parte de él. Las noticias que lees. Los videos que ves. Las conversaciones que escuchas. Las cuentas que sigues en las redes sociales. Todo ello alimenta tu forma de pensar. Si cada día llenas tu mente de ruido, comparaciones constantes y distracciones, será mucho más difícil mantener la claridad. En cambio, si eliges contenidos que fortalecen tu criterio, tu serenidad y tu capacidad para aprender, poco a poco notarás que tus decisiones también cambian. La disciplina no consiste únicamente en decir no. También consiste en construir una vida en la que decir sí a lo importante resulte más fácil. Haz visibles los hábitos que deseas fortalecer. Reduce las barreras que dificultan hacer lo correcto. Aleja, siempre que sea posible, aquello que sabes que interrumpe tu progreso. No porque seas débil, sino porque eres inteligente. No existe ninguna recompensa por complicar innecesariamente el camino. La verdadera disciplina no busca demostrar cuánto puedes resistir. Busca crear las condiciones adecuadas para actuar con constancia. Porque cuando el entorno trabaja a tu favor, cada buena decisión requiere un poco menos de esfuerzo. Y cuando ese pequeño ahorro de esfuerzo se repite todos los días, termina convirtiéndose en una de las mayores ventajas para construir una vida disciplinada. A veces pensamos que necesitamos cambiar nuestra fuerza de voluntad. Pero, en muchas ocasiones, lo único que necesitamos es cambiar aquello que nos rodea. Porque un entorno bien diseñado puede hacer que hacer lo correcto deje de sentirse como una lucha permanente y empiece a convertirse en la opción más natural. Capítulo 6. Hazlo aunque sea incómodo. Existe una razón por la que tantas personas abandonan sus objetivos antes de alcanzarlos. No es porque carezcan de talento. No es porque les falte inteligencia. Y, en la mayoría de los casos, tampoco es porque no deseen cambiar. Lo hacen porque intentan evitar cualquier forma de incomodidad. Vivimos en un mundo que nos ofrece soluciones inmediatas para casi todo. Si sentimos aburrimiento, tomamos el teléfono. Si aparece el cansancio, buscamos una distracción. Si una tarea resulta difícil, la dejamos para más tarde. Poco a poco, nos acostumbramos a la idea de que cualquier sensación incómoda debe desaparecer lo antes posible. Sin embargo, el crecimiento sigue una regla completamente diferente. Todo aquello que tiene verdadero valor suele exigir un cierto nivel de incomodidad. Aprender una nueva habilidad significa aceptar que al principio cometerás errores. Fortalecer el cuerpo implica soportar el esfuerzo físico. Construir una relación sólida requiere conversaciones difíciles. Desarrollar disciplina significa actuar incluso cuando preferirías hacer otra cosa. La incomodidad no es una señal de que estás en el camino equivocado. Muy a menudo, es la señal de que estás avanzando. Piensa en la última vez que aprendiste algo importante. Probablemente hubo momentos de frustración. Quizá dudaste de tus capacidades. Tal vez sentiste que avanzabas demasiado despacio. Pero precisamente porque continuaste, hoy eres capaz de hacer cosas que antes parecían imposibles. El problema aparece cuando confundimos la incomodidad con el fracaso. Si una tarea resulta difícil, pensamos que no somos suficientemente buenos. Si un hábito exige esfuerzo, creemos que elegimos el camino equivocado. Y si los resultados tardan en aparecer, suponemos que todo ese trabajo ha sido inútil. Nada de eso es cierto. La incomodidad forma parte del proceso de transformación. No puedes convertirte en una versión más fuerte de ti mismo permaneciendo siempre dentro de aquello que ya dominas. Cada vez que haces algo nuevo, tu mente intenta protegerte. Prefiere lo conocido. Prefiere aquello que requiere menos energía. Prefiere repetir lo de siempre. Por eso aparecen las excusas. No es el mejor momento.
Mañana tendré más tiempo. Hoy estoy demasiado cansado. La mayoría de esas frases parecen razonables. Y precisamente por eso son tan peligrosas. No porque sean completamente falsas, sino porque, repetidas una y otra vez, terminan convirtiéndose en una forma de vida. Las personas disciplinadas no son aquellas que nunca sienten resistencia. También sienten pereza. También experimentan miedo. También tienen días malos. La diferencia es que dejan de interpretar esas emociones como órdenes. Sentir ganas de abandonar no significa que debas abandonar. Sentir miedo no significa que debas detenerte. Sentir cansancio no siempre significa que debas rendirte. Las emociones merecen ser escuchadas. Pero no siempre deben tomar las decisiones. Imagina a un piloto atravesando una tormenta. Si cada ráfaga de viento cambiara por completo la dirección del avión, jamás llegaría a su destino. El piloto reconoce la tormenta. La respeta. Hace los ajustes necesarios. Pero mantiene el rumbo. La disciplina funciona de la misma manera. Reconoce las emociones sin permitir que ellas controlen el camino. Existe un ejercicio sencillo que puede ayudarte cuando aparezca la incomodidad. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo evitar sentir esto? Hazte una pregunta diferente. ¿Qué está intentando enseñarme este momento? Tal vez el cansancio te recuerde la importancia del descanso. Tal vez el miedo indique que estás entrando en un territorio donde puedes crecer. Tal vez la dificultad simplemente sea la prueba de que estás aprendiendo algo nuevo. Cambiar esa perspectiva transforma por completo la experiencia. La incomodidad deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro. No significa que debas buscar el sufrimiento. La disciplina no consiste en hacer tu vida más difícil de lo necesario. Descansar cuando realmente lo necesitas también es una decisión inteligente. Pedir ayuda cuando una situación te supera demuestra madurez, no debilidad. Lo importante es distinguir entre el descanso que te fortalece y la comodidad que te mantiene estancado. Esa diferencia cambia muchas vidas. Cada vez que eliges el camino fácil por costumbre, fortaleces el hábito de escapar. Cada vez que aceptas una pequeña incomodidad para cumplir con lo importante, fortaleces tu carácter. Con el tiempo sucede algo extraordinario. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse normal. Aquello que antes requería un enorme esfuerzo deja de intimidarte. No porque el desafío haya desaparecido, sino porque tú has cambiado. La disciplina tiene ese efecto silencioso. No elimina las dificultades. Te convierte en una persona capaz de enfrentarlas con mayor serenidad. Y esa fortaleza no nace de un momento heroico. Nace de cientos de pequeñas ocasiones en las que elegiste continuar un paso más, incluso cuando habría sido más cómodo detenerte. La vida siempre te ofrecerá dos caminos. Uno promete comodidad inmediata y satisfacción pasajera. El otro exige un poco más de esfuerzo hoy, pero construye una versión más fuerte de ti para el futuro. La disciplina consiste en aprender a elegir el segundo camino con cada vez mayor frecuencia. Porque, al final, no son los momentos cómodos los que transforman a una persona. Son aquellos instantes en los que decide avanzar, aun cuando cada parte de su mente le pide que se detenga. Y es precisamente allí, en ese breve instante de decisión, donde comienza a construirse una vida verdaderamente extraordinaria. Capítulo 7. La disciplina vence a la procrastinación. Pocas cosas generan tanta frustración como saber exactamente lo que debes hacer y, aún así, no hacerlo. No se trata de falta de conocimiento. Sabes que deberías empezar ese proyecto. Sabes que sería bueno hacer ejercicio. Sabes que estudiar hoy será mejor que dejarlo para mañana. Sin embargo, llega el momento de actuar y aparece una voz silenciosa que susurra.
Solo 5 minutos más. Mañana tendré más energía. Ahora no es el mejor momento. Así comienza la procrastinación. Muchas personas creen que procrastinar significa ser perezoso. Pero esa explicación es demasiado simple. La procrastinación rara vez nace de la pereza. Con mucha más frecuencia nace del deseo de evitar una emoción incómoda. A veces es el miedo a fracasar. Otras veces es el miedo a no hacerlo perfectamente. En ocasiones es la incertidumbre de no saber por dónde empezar. Y, muchas veces, es simplemente la incomodidad de realizar una tarea que exige esfuerzo. Nuestro cerebro busca protegernos. Cuando percibe una actividad como difícil o desagradable, intenta alejarnos de ella. No porque quiera sabotearnos, sino porque está programado para ahorrar energía y evitar aquello que interpreta como una amenaza. El problema es que esa protección suele tener un costo muy alto. Cada tarea importante que pospones sigue ocupando espacio en tu mente. Aunque no estés trabajando en ella, continúa presente. La recuerdas mientras descansas. Piensas en ella cuando intentas disfrutar de tu tiempo libre. Y poco a poco aparece una sensación constante de culpa. Es curioso. Intentamos evitar una incomodidad pequeña posponiendo una tarea. Pero terminamos creando una incomodidad mucho mayor. La procrastinación no elimina el problema. Solo lo traslada al futuro. Y, casi siempre, lo hace crecer. Por eso las personas disciplinadas no esperan a sentirse listas para empezar. Entienden que la claridad rara vez aparece antes de actuar. La claridad suele llegar mientras actúas. Existe una idea que puede transformar la manera en que enfrentas cualquier tarea difícil. No pienses en terminar. Piensa únicamente en comenzar. Cuando observas un proyecto enorme, es normal sentirte abrumado. Tu mente calcula todo el esfuerzo que será necesario y concluye que será demasiado. Entonces busca cualquier excusa para escapar. Pero si reduces el objetivo al primer paso, ocurre algo diferente. No necesitas escribir un libro completo. Solo necesitas escribir el primer párrafo. No necesitas entrenar durante 2 horas. Solo necesitas ponerte la ropa deportiva y empezar. No necesitas estudiar toda la materia. Solo necesitas abrir el libro y leer la primera página. La acción tiene una propiedad extraordinaria. Genera movimiento. Y el movimiento facilita seguir avanzando. Lo más difícil casi nunca es continuar. Lo más difícil es romper la inercia inicial. Piensa en un automóvil detenido. Los primeros metros requieren más esfuerzo. Una vez que comienza a moverse, mantener la velocidad resulta mucho más sencillo. Nuestra mente funciona de manera muy parecida. Cada vez que empiezas una tarea, reduces la resistencia que existía unos minutos antes. Por eso muchas personas descubren que aquello que parecía imposible termina siendo mucho más fácil de lo que imaginaban. No porque la tarea haya cambiado, sino porque ya dejaron atrás el momento más difícil, el comienzo. También es importante dejar de buscar el momento perfecto. Ese momento casi nunca llega. Siempre habrá algo pendiente. Siempre aparecerá una nueva preocupación. Siempre podrás encontrar una razón para esperar un poco más. Si condicionas tus decisiones a circunstancias ideales, pasarás gran parte de tu vida esperando. La disciplina rompe ese patrón. Te enseña que avanzar imperfectamente siempre será mejor que permanecer inmóvil esperando la perfección. Existe otra trampa muy común. Confundir preparación con progreso. Algunas personas pasan semanas organizando planes, comprando materiales, viendo videos o investigando estrategias. Todo eso puede ser útil. Pero llega un punto en el que seguir preparándose se convierte en otra forma de procrastinar. Porque aprender no sustituye a actuar.
Leer sobre disciplina no construye disciplina. Escuchar un audiolibro no cambia tu vida por sí solo. La transformación comienza cuando una idea se convierte en una acción. Aunque sea una acción pequeña. Aunque nadie la vea. Aunque los resultados todavía no sean evidentes. Cada vez que actúas antes de que aparezcan las excusas, fortaleces una parte muy importante de tu carácter. Empiezas a demostrarte que eres capaz de cumplir lo que decides. Y esa confianza tiene un efecto acumulativo. La siguiente tarea parecerá un poco menos difícil. Después otra. Y otra más. No porque la vida se vuelva más sencilla, sino porque tú te vuelves más fuerte. La procrastinación alimenta la duda. La acción alimenta la confianza. Ese es uno de los principios más poderosos de la disciplina. No necesitas eliminar todas tus dudas para empezar. Necesitas empezar para que las dudas comiencen a perder fuerza. La mayoría de las personas espera sentirse preparada. Las personas disciplinadas aceptan que probablemente nunca se sentirán completamente preparadas. Y aún así, empiezan. Porque saben que el progreso pertenece a quienes actúan, no a quienes esperan. Cada tarea que completas es una prueba de que puedes confiar en ti mismo. Cada tarea que comienzas, aunque sea imperfectamente, rompe una cadena que quizá llevaba años limitándote. Por eso, la próxima vez que descubras que estás buscando una excusa para dejar algo para mañana, recuerda una idea muy simple. No tienes que terminar hoy. Solo tienes que dar el siguiente paso. Porque la disciplina no derrota la procrastinación mediante grandes actos de fuerza. La vence una decisión pequeña, tomada en el momento justo. La decisión de empezar. Y, muchas veces, ese único paso es suficiente para cambiar por completo el rumbo de un día. Y, con el tiempo, el rumbo de toda una vida. Capítulo 8. Controla tus emociones sin obedecerlas. Las emociones forman parte de la experiencia humana. Gracias a ellas sentimos alegría, ilusión, amor, gratitud y esperanza. Pero también experimentamos miedo, tristeza, frustración, ansiedad y enojo. Ninguna de estas emociones es un error. Todas cumplen una función y todas tienen algo que enseñarnos. El problema comienza cuando dejamos que cada emoción decida el rumbo de nuestra vida. Muchas personas viven reaccionando a cómo se sienten en cada momento. Si están motivadas, trabajan. Si se sienten felices, cuidan de sus hábitos. Si aparece el cansancio, dejan todo para después. Si surge el miedo, abandonan aquello que estaban construyendo. Sin darse cuenta, entregan el control de sus decisiones a estados emocionales que cambian constantemente. Imagina que cada mañana eligieras tu camino únicamente según el clima. Si sale el sol, avanzas. Si llueve, regresas a casa. Probablemente nunca llegarías muy lejos. Con las emociones ocurre algo parecido. Son como el clima de la mente. Cambian. A veces de manera predecible. Otras veces sin previo aviso. Pero, al igual que el clima, no siempre deben determinar el destino. Una persona disciplinada no ignora sus emociones. Las escucha. Las observa. Intenta comprender de dónde vienen. Pero no permite que cada una de ellas tenga la última palabra. Existe una diferencia muy importante entre sentir una emoción y obedecerla. Puedes sentir miedo y aún así hablar en público. Puedes sentir cansancio y aún así cumplir con una tarea importante. Puedes sentir inseguridad y aún así dar el primer paso hacia un nuevo proyecto. La emoción está presente. Pero la decisión sigue estando en tus manos. Esta idea puede parecer sencilla. Sin embargo, cambia por completo la manera de vivir. Muchas veces creemos que necesitamos eliminar el miedo antes de actuar.
Esperamos recuperar la confianza para empezar. Buscamos sentirnos preparados antes de asumir un desafío. Pero esas condiciones rara vez llegan por sí solas. La confianza no suele aparecer antes de la acción. Aparece después de repetir acciones que demuestran que eres capaz de avanzar incluso con incertidumbre. Por eso la disciplina no consiste en esperar emociones favorables. Consiste en actuar de acuerdo con tus valores, aunque las emociones del momento digan otra cosa. Piensa en una brújula. Cuando un viajero cruza un bosque, puede encontrar niebla, lluvia o caminos difíciles. La visibilidad cambia constantemente. Pero la brújula sigue señalando la misma dirección. Tus emociones son como el clima. Tus valores son como la brújula. Si aprendes a vivir guiado por tus valores en lugar de por tus estados de ánimo, dejarás de perderte cada vez que aparezca una emoción incómoda. También es importante comprender que las emociones no duran para siempre. Cuando una sensación desagradable aparece, solemos creer que permanecerá durante mucho tiempo. Sin embargo, casi siempre cambia. La ansiedad disminuye. El enojo pierde intensidad. La frustración se transforma. Lo que parecía insoportable hace unas horas puede sentirse completamente diferente al final del día. Por eso resulta tan peligroso tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Muchas personas abandonan sueños, relaciones o proyectos en un momento de agotamiento. Después, cuando la emoción desaparece, descubren que lo que realmente necesitaban no era rendirse, sino descansar. Reflexionar o cambiar la estrategia. La disciplina también consiste en aprender a distinguir esos momentos. No todas las emociones exigen una respuesta inmediata. Algunas simplemente necesitan ser observadas. Cuando sientas miedo, no te preguntes inmediatamente cómo eliminarlo. Pregúntate por qué está allí. Cuando aparezca la frustración, en lugar de reaccionar impulsivamente, intenta descubrir qué expectativa no se ha cumplido. Cuando llegue el desánimo, recuerda que una emoción pasajera no define el valor de tu objetivo. Cuanto más practiques esta forma de observar tus emociones, menos poder tendrán sobre tus decisiones. Existe otro aspecto fundamental. No puedes controlar la primera emoción que aparece. Pero sí puedes decidir qué haces después. No eliges sentir nervios antes de una entrevista. No eliges sentir tristeza después de una pérdida. No eliges que el miedo aparezca antes de un gran cambio. Sin embargo, sí puedes elegir responder con serenidad, con paciencia o con valentía. Esa respuesta es el espacio donde nace la disciplina emocional. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente. Las emociones dejan de sentirse como enemigos. Empiezan a convertirse en mensajeros. El miedo puede recordarte que estás saliendo de tu zona de comodidad. La frustración puede mostrarte que aún tienes algo por aprender. La duda puede invitarte a prepararte mejor, sin impedir que avances. Cuando cambias la forma de interpretar tus emociones, también cambia la forma en que vives. Ya no luchas contra ellas. Aprendes a caminar junto a ellas. Y eso te hace mucho más fuerte. Porque el verdadero autocontrol no consiste en dejar de sentir. Consiste en impedir que cada emoción escriba el rumbo de tu vida. Las personas verdaderamente disciplinadas no son aquellas que nunca sienten miedo, cansancio o incertidumbre. Son aquellas que, aun sintiendo todo eso, siguen eligiendo actuar de acuerdo con aquello que consideran correcto. Y esa capacidad, desarrollada día tras día, termina convirtiéndose en una de las mayores fuentes de libertad. Porque cuando tus decisiones dejan de depender de cómo te sientes en cada momento, descubres que el control de tu vida siempre estuvo mucho más cerca de lo que imaginabas. Estuvo, desde el principio, en la manera en que elegías responder a cada emoción. Capítulo 9. Mantente constante cuando nadie te observa.
Es fácil hacer lo correcto cuando hay alguien mirando. Cuando un profesor revisará tu trabajo. Cuando un jefe evaluará tu desempeño. Cuando un entrenador espera verte en el gimnasio. Cuando sabes que recibirás reconocimiento por tu esfuerzo. En esas circunstancias, la responsabilidad viene desde el exterior. Pero existe una pregunta mucho más importante. ¿Qué haces cuando nadie espera nada de ti? Ese es el lugar donde la disciplina revela su verdadero valor. Porque la persona que eres en privado suele determinar los resultados que obtendrás en público. Muchas personas dedican una gran cantidad de energía a construir una buena imagen. Quieren parecer responsables. Quieren transmitir seguridad. Quieren que los demás crean que son constantes y comprometidos. Sin embargo, una imagen nunca podrá sostenerse durante mucho tiempo si no está respaldada por acciones reales. Tarde o temprano, la realidad siempre termina alcanzando a las apariencias. Por eso las personas verdaderamente disciplinadas no trabajan únicamente para impresionar a los demás. Trabajan para poder sentirse orgullosas de sí mismas. Existe una diferencia enorme entre buscar aprobación y construir integridad. La aprobación depende de lo que otros piensen. La integridad depende de la relación que tienes contigo mismo. Cuando cumples una promesa solo porque alguien te está observando, estás obedeciendo una presión externa. Pero cuando la cumples incluso en completa soledad, estás fortaleciendo algo mucho más profundo, tu carácter. El carácter se forma en los momentos que nadie ve. Cuando decides terminar una tarea aunque nadie vaya a felicitarte. Cuando estudias aunque no haya un examen al día siguiente. Cuando entrenas aunque nadie publique una fotografía de ese esfuerzo. Cuando apagas el teléfono para concentrarte, aún sabiendo que nadie descubrirá esa decisión. Esos pequeños momentos parecen invisibles. Sin embargo, son los que construyen una confianza auténtica. Hay una razón por la que muchas personas sienten inseguridad incluso después de recibir elogios. En el fondo saben que esos elogios hablan de una imagen, no necesariamente de la realidad. En cambio, cuando sabes que estás cumpliendo con tus principios incluso cuando nadie te observa, aparece una tranquilidad muy diferente. No necesitas convencer a nadie de quién eres. Tus acciones ya lo hacen. Esa paz interior tiene un valor enorme. También es importante comprender que el reconocimiento externo siempre será limitado. Habrá días en los que nadie notará tu esfuerzo. Nadie verá las horas que dedicaste a aprender. Nadie sabrá cuántas veces intentaste algo antes de conseguirlo. Nadie aplaudirá las decisiones silenciosas que tomaste para mantenerte fiel a tus objetivos. Si dependes de ese reconocimiento para seguir adelante, tarde o temprano perderás el impulso. La disciplina te enseña a encontrar una fuente diferente de motivación. La satisfacción de cumplir contigo mismo. Imagina a un artesano que dedica semanas a fabricar una pieza de gran calidad. Hay partes del trabajo que quedarán ocultas para siempre. Nadie las verá. Nadie las admirará. Y, sin embargo, él decide hacerlas bien. No porque alguien vaya a descubrirlas, sino porque sabe que forman parte de la excelencia de su obra. Nuestra vida funciona de la misma manera. Existen decisiones que solo tú conoces. Nadie sabe si realmente diste lo mejor de ti. Nadie puede medir el esfuerzo que hiciste para mantener un hábito. Nadie puede ver todas las veces que elegiste el camino difícil cuando el fácil parecía mucho más atractivo. Pero tú sí lo sabes. Y eso basta. Porque la persona con la que pasarás todos los días de tu vida eres tú mismo. Cada decisión fortalece o debilita esa relación. Cuando rompes constantemente las promesas que te haces, comienzas a desconfiar de tu propia palabra. Empiezas a pensar que siempre encontrarás una excusa para abandonar. Que tus objetivos son solo buenas intenciones. Que tus compromisos pueden esperar.
Sin darte cuenta, esa desconfianza termina afectando todas las áreas de tu vida. Pero ocurre exactamente lo contrario cuando cumples aquello que prometiste. Cada acción coherente refuerza una idea sencilla. Puedo confiar en mí. Y pocas cosas tienen tanto poder como esa certeza. Porque cuando confías en ti mismo, las dificultades dejan de parecer obstáculos imposibles. Sabes que, aunque el camino sea largo, no abandonarás a la primera dificultad. Esa confianza no nace del orgullo. Nace de la evidencia. La has construido mediante cientos de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando. Existe otra ventaja de actuar con integridad. Te libera de la necesidad constante de demostrar algo. No necesitas competir con los demás. No necesitas comparar tu progreso. No necesitas vivir buscando aprobación. Tu principal compromiso deja de ser impresionar al mundo. Pasa a ser convertirte, cada día, en una mejor versión de ti mismo. Ese cambio transforma la disciplina. Ya no trabajas para obtener aplausos. Trabajas porque valoras la clase de persona en la que te estás convirtiendo. Y esa clase de motivación es mucho más estable. Porque no depende de circunstancias externas. Depende de una decisión que puedes renovar cada día. Quizá nadie vea el esfuerzo que hagas hoy. Quizá los resultados tarden semanas, meses o incluso años en hacerse visibles. Eso no significa que el trabajo esté siendo inútil. Las raíces de un árbol también crecen en silencio. Nadie las observa. Sin embargo, son ellas las que permiten que el árbol permanezca firme cuando llegan las tormentas. Tu disciplina funciona igual. Cada hábito que fortaleces en privado se convierte en una raíz invisible. Y llegará el momento en que los resultados sean visibles para todos. Muchos pensarán que tu éxito apareció de repente. No sabrán que fue construido en cientos de días comunes. En mañanas silenciosas. En decisiones pequeñas. En momentos en los que nadie estaba observando. Y precisamente por eso tendrá un valor que ninguna aprobación externa podrá igualar. Porque la disciplina más poderosa no es la que nace de la presión de los demás. Es la que nace del profundo respeto que sientes por la palabra que te has dado a ti mismo. Capítulo 10. Recuperarte después de fallar. Tarde o temprano, todos fallamos. No importa cuánta disciplina hayas desarrollado. Habrá un día en el que romperás un hábito. Pospondrás una tarea importante. Faltarás a un entrenamiento. Tomarás una decisión de la que después te arrepentirás. Eso no te convierte en una persona débil. Te convierte en un ser humano. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre cometer un error y permitir que ese error defina el resto del camino. Muchas personas no abandonan sus objetivos por un solo fallo. Los abandonan por la historia que comienzan a contarse después de haber fallado. Todo empieza con una pequeña excepción. Hoy no hice ejercicio. Hoy no estudié. Hoy gasté más dinero del que debía. Hasta ese momento, nada está perdido. Pero entonces aparece un pensamiento peligroso. Ya arruiné todo. Y cuando una persona cree que ya ha perdido el progreso acumulado, suele dejar de esforzarse. Un día sin disciplina se convierte en una semana. Una semana termina siendo un mes. Y, poco a poco, el hábito desaparece. El verdadero problema nunca fue el primer error. Fue la decisión de convertir ese error en una excusa para rendirse. Imagina a alguien que está aprendiendo a caminar por un sendero de montaña. Da un paso en falso y tropieza. ¿Qué sería más razonable? Levantarse y continuar. O concluir que nunca podrá llegar al destino porque cayó una vez. La respuesta parece evidente. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con sus propios objetivos. Confunden un tropiezo con el final del viaje.
La disciplina también consiste en aprender a levantarse. Porque una vida sin errores no existe. Lo que sí existe es una vida en la que cada error se convierte en una oportunidad para aprender. Cuando falles, evita hacerte la pregunta equivocada. No preguntes. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿O qué está mal conmigo? Esas preguntas rara vez ofrecen respuestas útiles. En cambio, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Tal vez el objetivo que te propusiste era demasiado ambicioso. Quizá tu rutina necesitaba ser más sencilla. Tal vez no descansaste lo suficiente. O quizá simplemente tuviste un mal día. Comprender la causa de un error es mucho más valioso que castigarte por haberlo cometido. Existe una diferencia importante entre culpa y responsabilidad. La culpa mira constantemente hacia el pasado. La responsabilidad observa el pasado solo el tiempo suficiente para aprender y después vuelve a mirar hacia adelante. Las personas disciplinadas no invierten su energía en lamentarse durante días. La utilizan para construir una mejor decisión. Por eso recuperan el rumbo con rapidez. Hay una idea muy sencilla que puede ayudarte enormemente. Nunca permitas que un error se convierta en dos. Si hoy no cumpliste con un hábito, intenta volver mañana. Si interrumpiste una rutina, retómala en la siguiente oportunidad. No esperes al próximo lunes. No esperes al inicio del próximo mes. No esperes a sentirte completamente motivado otra vez. Cuanto más tiempo permanezcas lejos de un buen hábito, más difícil resultará volver. En cambio, cuando corriges el rumbo rápidamente, el error pierde casi todo su poder. También es importante aceptar que el progreso nunca será perfecto. Muchas personas imaginan el crecimiento como una línea recta. Piensan que cada día deberían avanzar un poco más que el anterior. Pero la vida no funciona así. Habrá semanas excelentes. Habrá días normales. Y también existirán momentos difíciles en los que parecerá que no estás avanzando. Eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás viviendo. La disciplina no exige perfección. Exige perseverancia. Hay personas que pasan años esperando sentirse completamente preparadas para volver a empezar. Creen que necesitan recuperar toda la motivación perdida antes de retomar sus hábitos. Pero la disciplina enseña exactamente lo contrario. No recuperas la motivación para actuar. Actúas para recuperar la motivación. Cada pequeño paso reconstruye la confianza. Cada decisión correcta demuestra que el error anterior no tuvo la última palabra. Con el tiempo descubrirás algo muy importante. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que desarrollan la capacidad de levantarse una y otra vez sin perder de vista el camino. Cada caída les enseña algo. Cada dificultad fortalece su paciencia. Cada obstáculo amplía su experiencia. Por eso dejan de temer al fracaso. Saben que un error no destruye todo lo construido. Solo representa una parte del aprendizaje. Imagina un escultor trabajando sobre un gran bloque de piedra. No cada golpe del cincel produce una transformación visible. Algunos parecen no cambiar absolutamente nada. Incluso puede cometer pequeños errores durante el proceso. Sin embargo, continúa. Porque sabe que la obra no depende de un solo movimiento. Depende de la suma de todos ellos. Tu vida funciona de la misma manera. No será una decisión perfecta la que defina quién eres. Será el conjunto de todas las decisiones que tomes a lo largo del tiempo. Por eso no permitas que un mal día se convierta en una mala historia sobre ti mismo. No eres el error que cometiste. Eres la persona que decide qué hacer después de ese error. Y esa decisión siempre está disponible. Hoy. Mañana.
Y cada vez que sea necesario volver a empezar. Porque la verdadera disciplina no consiste en caminar sin tropezar. Consiste en levantarse con humildad. Aprender con inteligencia y seguir avanzando con la certeza de que ningún fracaso tiene el poder de detener a quien se niega a abandonar. Capítulo 11. Convertir la disciplina en un estilo de vida. Después de recorrer este camino, es posible que aparezca una pregunta. Si la disciplina requiere tantas decisiones conscientes, ¿no terminará siendo agotadora? La respuesta es no. Al menos, no si la entiendes de la manera correcta. Al principio, toda habilidad exige atención. Cuando aprendemos a conducir, pensamos en cada movimiento. Observamos los espejos, controlamos los pedales, calculamos la velocidad y prestamos atención a cada detalle. Todo requiere un esfuerzo consciente. Pero con el paso del tiempo ocurre algo extraordinario. Aquello que antes parecía complicado comienza a sentirse natural. Ya no necesitas pensar en cada acción. Simplemente conduces. La disciplina sigue el mismo principio. En sus primeras etapas requiere intención. Debes recordarte por qué empezaste. Debes vencer algunas resistencias. Debes elegir conscientemente aquello que sabes que es correcto. Sin embargo, cuando esas decisiones se repiten durante suficiente tiempo, dejan de sentirse como una lucha permanente. Empiezan a formar parte de tu manera de vivir. Ese es el verdadero objetivo. No convertir cada día en una batalla, sino construir una vida en la que hacer lo correcto resulte cada vez más natural. Muchas personas creen que las personas disciplinadas poseen una enorme fuerza de voluntad. En realidad, muchas de ellas simplemente han reducido la cantidad de decisiones que deben tomar. No negocian consigo mismas todas las mañanas. No discuten internamente si deberían cumplir con un compromiso. Ya decidieron hace mucho tiempo cuál es el tipo de persona que quieren ser. Y ahora solo actúan en consecuencia. Eso libera una enorme cantidad de energía mental. Cada decisión innecesaria consume atención. Elegir constantemente entre trabajar o distraerse. Entre entrenar o quedarse en casa. Entre ahorrar o gastar impulsivamente. Cuando esas elecciones se repiten todos los días, la mente termina agotándose. Por eso resulta tan valioso construir sistemas. Un sistema es una estructura que hace más fácil repetir una buena decisión. Puede ser una hora fija para estudiar. Un espacio reservado para trabajar sin interrupciones. Una lista de tareas preparada desde la noche anterior. Una rutina sencilla que reduzca las excusas. Los sistemas no garantizan el éxito, pero aumentan enormemente la probabilidad de actuar con constancia. También es importante comprender que una vida disciplinada no es una vida rígida. Existe una diferencia entre la constancia y la obsesión. La constancia permite adaptarse cuando las circunstancias cambian. La obsesión intenta mantener el control absoluto incluso cuando ya no tiene sentido. Habrá días en los que necesites descansar. Habrá momentos en los que un problema familiar, una enfermedad o una situación inesperada alteren tus planes. Eso no significa que hayas perdido la disciplina. Significa que sabes distinguir entre la flexibilidad inteligente y la excusa permanente. Una persona disciplinada no busca hacerlo todo perfectamente. Busca mantenerse en movimiento. Aunque el paso sea más lento. Aunque el camino deba modificarse. Lo importante es no abandonar la dirección. Con el tiempo descubrirás que la disciplina empieza a extenderse de una manera casi invisible. Cuando aprendes a cumplir una promesa pequeña, también te resulta más fácil cumplir otras. La organización mejora. La confianza aumenta. La paciencia se fortalece. Empiezas a cuidar mejor tu tiempo. Escuchas con más atención. Respondes con mayor calma ante los problemas.
La disciplina deja de ser un hábito aislado. Se convierte en una forma de relacionarte con la vida. También cambia la manera en que ves el éxito. Ya no dependes de resultados inmediatos para sentir que avanzas. Encuentras satisfacción en el proceso. Comprendes que cada día bien vivido tiene valor por sí mismo. Incluso cuando todavía no puedes ver grandes resultados. Porque sabes que las semillas necesitan tiempo antes de convertirse en árboles. Y confías en el proceso. Existe otra transformación silenciosa. Dejas de admirar únicamente los grandes logros. Empiezas a valorar la consistencia. Comprendes que una persona no cambia por un momento extraordinario. Cambia por miles de momentos comunes vividos con intención. Ese cambio de perspectiva reduce la ansiedad. Ya no sientes la necesidad de demostrar algo constantemente. Solo necesitas seguir haciendo aquello que sabes que construye la vida que deseas. Llega entonces un momento muy especial. Un día descubres que ya no haces ejercicio porque debas hacerlo. Lo haces porque forma parte de ti. Lees porque disfrutas aprender. Cumples tus compromisos porque respetas tu palabra. Proteges tu tiempo porque entiendes su valor. La disciplina ha dejado de ser un esfuerzo consciente. Se ha convertido en parte de tu identidad. Y cuando eso ocurre, mantener tus hábitos requiere mucho menos esfuerzo que abandonarlos. Ese es el verdadero poder de convertir la disciplina en un estilo de vida. No vivir luchando contra uno mismo, sino construir una vida en la que las buenas decisiones se conviertan en la opción más natural. Quizá ese cambio no ocurra mañana, ni la próxima semana. Pero llegará si continúas eligiendo, una y otra vez, el camino correcto. Porque ninguna transformación profunda aparece de repente. Todas nacen de decisiones pequeñas que, con el tiempo, dejan de sentirse como decisiones y pasan a convertirse en parte de quien eres. Y cuando la disciplina se convierte en una manera de vivir, ya no necesitas perseguir constantemente una mejor versión de ti mismo. Descubres que, paso a paso, ya te estás convirtiendo en ella. Capítulo 12. Una vida gobernada por tus decisiones. Hemos recorrido un largo camino juntos. Comenzamos comprendiendo que la motivación, por intensa que parezca, siempre es pasajera. Descubrimos que los hábitos nacen de la identidad. Que las pequeñas acciones tienen un poder extraordinario y que la disciplina no consiste en hacer cosas impresionantes, sino en mantener la constancia incluso cuando nadie está mirando. Aprendimos que el entorno influye en nuestras decisiones, que la incomodidad forma parte del crecimiento. Que la procrastinación puede vencerse dando el primer paso y que las emociones no deben convertirse en las dueñas de nuestra vida. También entendimos que fallar no significa fracasar y que la verdadera transformación comienza cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo para convertirse en una forma de vivir. Ahora queda la pregunta más importante. ¿Qué harás con todo esto cuando termine este audiolibro? Porque el conocimiento, por sí solo, nunca cambia una vida. Puedes escuchar las mejores ideas del mundo. Puedes leer cientos de libros. Puedes comprender perfectamente cómo funciona la disciplina. Pero si nada cambia en tus acciones, tu vida seguirá exactamente en el mismo lugar. La diferencia entre quien sueña y quien construye su futuro no está en lo que sabe. Está en lo que decide hacer cada día. Y, al final, toda vida está formada por decisiones. Algunas parecen enormes. Elegir una profesión. Aceptar un nuevo desafío. Cambiar de ciudad. Comenzar un proyecto importante. Pero la mayoría de las decisiones que realmente moldean nuestro destino son mucho más pequeñas. Levantarte cuando suena la alarma. Cumplir una promesa que te hiciste. Escuchar con atención a alguien que necesita ser comprendido. Apagar una distracción para dedicar tiempo a lo que de verdad importa.
Elegir responder con calma en lugar de reaccionar con impulsividad. Esas decisiones rara vez aparecen en los titulares. Nadie organiza una celebración porque hoy cumpliste con tu rutina. Nadie te entrega un premio por haber mantenido tu palabra durante una semana. Sin embargo, esas acciones silenciosas son las que terminan construyendo una vida extraordinaria. Con frecuencia creemos que nuestro futuro será definido por un gran acontecimiento. Esperamos la oportunidad perfecta. El momento ideal. La inspiración definitiva. Pero la realidad es mucho más sencilla. El futuro suele construirse mientras vivimos días completamente normales. Un martes cualquiera. Una mañana silenciosa. Una tarde en la que nadie está observando. Es allí donde decides quién estás llegando a ser. La disciplina no cambia únicamente lo que haces. Cambia la manera en que te ves a ti mismo. Cada vez que eliges cumplir con aquello que consideras importante, fortaleces una verdad interior. Soy una persona en la que puedo confiar. Y esa confianza tiene un valor imposible de medir. Porque cuando confías en ti, dejas de depender constantemente de las circunstancias. No necesitas esperar a sentirte inspirado. No necesitas que todo sea perfecto. No necesitas que alguien venga a rescatarte o a decirte cuál es el siguiente paso. Sabes que puedes avanzar. Aunque sea despacio. Aunque el camino resulte difícil. Aunque todavía no veas el resultado. También descubrirás que la disciplina te ofrece algo mucho más valioso que el éxito. Te ofrece libertad. Puede parecer una contradicción. Muchas personas creen que la disciplina limita la libertad porque implica reglas, compromiso y responsabilidad. Pero ocurre exactamente lo contrario. La falta de disciplina crea dependencia. Dependencia de los impulsos. Dependencia de las emociones del momento. Dependencia de los hábitos que no elegiste conscientemente. Cuando no gobiernas tus decisiones, algo más termina gobernándolas por ti. La disciplina rompe esas cadenas. Te permite decidir cómo utilizar tu tiempo. Cómo responder a las dificultades. ¿Qué clase de persona deseas ser? Y esa capacidad de elegir conscientemente es una de las formas más profundas de libertad que puede experimentar un ser humano. No se trata de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Eso sería imposible. Siempre existirán circunstancias que escaparán de tus manos. Habrá pérdidas. Habrá incertidumbre. Habrá momentos difíciles. La disciplina no promete eliminar el dolor ni evitar los problemas. Lo que sí promete es algo mucho más realista. Promete ayudarte a responder con sabiduría cuando la vida no salga como esperabas. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia de vivir. Quizá dentro de unos meses olvides algunas frases de este audiolibro. Es normal. La memoria siempre selecciona aquello que considera más importante. Pero ojalá nunca olvides esta idea. Tu destino no se construye en un solo día. Se construye en las pequeñas decisiones que tomas todos los días. No necesitas demostrar nada al mundo. No necesitas compararte constantemente con otras personas. Tu único compromiso verdadero es seguir convirtiéndote, paso a paso, en alguien que vive de acuerdo con sus propios valores. Porque la disciplina nunca ha consistido en hacer más. Ha consistido en vivir con mayor intención. En elegir conscientemente en lugar de reaccionar por costumbre. En actuar según tus principios, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Y cuando esa forma de vivir se convierte en parte de ti, ocurre algo extraordinario. Los resultados comienzan a aparecer casi como una consecuencia natural. No porque hayas perseguido el éxito desesperadamente, sino porque cada una de tus decisiones empezó a señalar en la misma dirección. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida. Y, en realidad, no necesitas hacerlo.
Solo necesitas tomar la siguiente decisión correcta. Después otra. Y otra más. Con el tiempo descubrirás que una vida extraordinaria nunca se construye mediante actos extraordinarios. Se construye mediante personas comunes que, todos los días, deciden hacer lo correcto incluso cuando nadie las obliga. Incluso cuando el camino es difícil y, sobre todo, incluso cuando no tienen ganas. Porque al final, esa es la esencia de la disciplina. No hacer siempre lo que deseas, sino elegir, una y otra vez, aquello que te acerca a la persona que realmente quieres llegar a ser. Y esa decisión, la más importante de todas, siempre estará en tus manos. Hemos llegado al final de este audiolibro. Pero quizá este no sea realmente un final. Tal vez sea el comienzo de una conversación diferente contigo mismo. A lo largo de este recorrido hemos hablado de la motivación, de los hábitos, de la identidad, del miedo, de la procrastinación, de las emociones y de la importancia de mantener el rumbo incluso cuando el camino se vuelve difícil. Sin embargo, si tuvieras que recordar una sola idea de todo lo que has escuchado, me gustaría que fuera esta. La disciplina no consiste en hacer cosas extraordinarias. Consiste en tomar una decisión correcta cuando sería mucho más fácil elegir lo contrario. Porque la vida rara vez cambia de un momento para otro. La mayoría de las veces cambia en silencio. Cambia cuando decides levantarte 5 minutos antes para dedicar tiempo a aquello que realmente importa. Cambia cuando apagas una distracción para concentrarte en un objetivo. Cambia cuando cumples una promesa que nadie más conocía. Son decisiones pequeñas. Tan pequeñas que muchas personas las ignoran. Pero son precisamente esas decisiones las que terminan construyendo una vida completamente distinta. Quizá, mientras escuchabas este audiolibro, recordaste algún proyecto que has estado posponiendo. Tal vez pensaste en un hábito que siempre has querido desarrollar. O quizás simplemente comprendiste que llevas demasiado tiempo esperando el momento perfecto para empezar. Si eso ocurrió, quiero decirte algo. No esperes a sentirte completamente preparado. Nadie lo está. Las personas que admiras también han sentido miedo. También han dudado. También han tenido días en los que quisieron abandonar. La diferencia no fue la ausencia de dificultades. Fue la decisión de seguir avanzando a pesar de ellas. No permitas que la búsqueda de la perfección te robe la oportunidad de progresar. La perfección es un destino que nadie alcanza. La constancia, en cambio, está al alcance de cualquiera. Cada nuevo amanecer te ofrece la posibilidad de volver a elegir. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas perdido. Mientras sigas respirando, siempre tendrás la oportunidad de construir una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Recuerda también que la disciplina no es una forma de castigo. No significa vivir bajo presión ni renunciar a todo aquello que disfrutas. La verdadera disciplina nace del respeto. Da el respeto por tu tiempo. Por tus sueños. Por tus valores. Y, sobre todo, por la persona que deseas llegar a ser. Cada vez que eliges actuar de acuerdo con esos valores, fortaleces una relación que te acompañará durante toda la vida. La relación contigo mismo. Y cuando aprendes a confiar en tu propia palabra, sucede algo extraordinario. Empiezas a caminar con más serenidad. Con menos miedo. Con menos necesidad de demostrar algo a los demás. Porque descubres que la aprobación más importante siempre fue la tuya. Habrá días fáciles. Y también habrá días difíciles. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas con rapidez. Y otros en los que parecerá que todo permanece igual. No te dejes engañar por las apariencias. Las raíces crecen en silencio. Las montañas se forman lentamente. Y las personas fuertes también se construyen de esa manera.
con paciencia, con humildad y con miles de decisiones que casi nadie llega a ver. Cuando termine este audiolibro y vuelvas a tus actividades, la vida continuará como siempre. Habrá responsabilidades. Habrá problemas por resolver. Habrá distracciones esperando tu atención. Nada de eso desaparecerá. Lo que puede cambiar eres tú. Porque ahora sabes que no necesitas esperar una emoción especial para actuar. No necesitas que el camino sea perfecto. Solo necesitas recordar quién quieres llegar a ser y tomar la siguiente decisión correcta. Solo una. Después otra. Y luego otra más. Con el tiempo mirarás hacia atrás y descubrirás que tu vida no cambió gracias a un momento de inspiración. Cambió porque aprendiste a mantener tus decisiones cuando la inspiración ya no estaba. Si este audiolibro ha logrado despertar una sola reflexión en tu interior, entonces ya ha cumplido su propósito. Y si mañana, cuando comience un nuevo día, decides actuar de acuerdo con aquello que hoy has comprendido, habrás dado el paso más importante de todos. Porque el verdadero poder de la disciplina no consiste en obligarte a hacer más. Consiste en regalarte la libertad de construir, día tras día, la vida que realmente deseas vivir. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que estas palabras no se queden únicamente en tu memoria, sino que encuentren un lugar en tus decisiones, en tus hábitos y en la forma en que eliges vivir cada nuevo día. Y recuerda siempre esta idea. La motivación puede hacerte empezar, pero será la disciplina la que te lleve hasta el final. Gracias por acompañarme hasta el final de este audiolibro. Espero que estas reflexiones te inspiren a dar un paso más, incluso en los días en los que la motivación no esté presente. Recuerda que las grandes transformaciones comienzan con pequeñas decisiones tomadas con constancia. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevos audiolibros sobre disciplina, crecimiento personal, inteligencia emocional y desarrollo de una vida con propósito. Gracias por escuchar. Te deseo fortaleza, claridad y la disciplina necesaria para construir la vida que realmente deseas. Hasta el próximo audiolibro.